porque le quiero preguntar al maestro Marmolejo que nos ayude con el análisis de esta ley esposa de San Luis Potosí, que creo que solo daña al movimiento, a este movimiento de la transformación. ¿Por qué? Porque el verde, hasta hoy, forma parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pero por estas mamás, perdón, por estas cosas que encabeza el Pollo Gallardo, el gobernador del verde en San Luis Potosí, es que creo que el verde se va alejando de esta coalición. Pero bueno, hablemos de estas cosas. Todo por dejar a su esposa, todo por dejarle la herencia o como herencia el puesto de gobernadora, que porque nunca ha habido una gobernadora en San Luis Potosí, no, pues que a toda madre. Vaya pretexto para dejarle a la esposa el puesto, pero al final es mi opinión. Vamos a escuchar al maestro Daniel Marmolejo. Querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días, iniciando la semana con mucho entusiasmo, con preocupaciones nacionales e internacionales por este tema que es muy interesante, digno de reflexionar, que significa pues una estrategia de imposición política en un fenómeno que no es novedoso, que es el de ir fincando dinastías políticas a través de familiares. La dinastía no es algo que nos debería de asustar. En realidad han existido dinastías monárquicas, emblemáticas en muchas civilizaciones. Y esto se asumió históricamente por el hecho de que quienes ejercían el poder, esa nobleza, tenía poderes que se podían explicar tanto en el manejo político, en el control político y social, antecedentes históricos que les daban esa capacidad de presencia y esa respetabilidad y honorabilidad, y en muchas culturas porque tenían vínculos con poderes de la naturaleza, con poderes sensoriales, con poderes mágicos y milagrosos. Pero cuando evoluciona el contrato social, cuando las monarquías se van debilitando, pues no es que los cacicazgos hayan desaparecido ni que las monarquías se hayan borrado, sino que el enfoque dinástico se viene, digamos, acomodando en la variedad democrática bajo diferentes estrategias. Lo podemos ver específicamente bajo acuerdos políticos nacionales y bajo acuerdos políticos internacionales. Por ejemplo, Corina Machado no forma parte de esta ley esposa, pero ella viene con un impulso de Estados Unidos para tratar de imponerse. Y en el caso de México, antes de la ley esposa, debemos recordar que la candidata de Iztapalapa, Clara Brugada, en su momento, no le permitieron participar políticamente en el proceso electoral, y Juanito, esta figura muy curiosa del surrealismo de la política en México, y particularmente en la Ciudad de México, la suple y gana tremendamente. Pero ¿qué fue lo que pasó con Juanito? Bueno, la intención es que devolviera el poder. ¿Y qué creen? Juanito no quería devolver el poder. Pero bueno, finalmente se logró un acuerdo político. Eran los tiempos de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y Juanito, pues le dieron un premio de consolación. No sé en qué habrá consistido, pero uno de los premios es que tuviera su monumento que podía llevar en carretilla y pararlo en plazas públicas y hacerse valer como Juanito, el de Iztapalapa. Por cierto, todos los medios de comunicación vinculados con el oficialismo de Peña Nieto le abrían las puertas a Juanito porque era una figura que, de acuerdo con sus criterios, iba a dañar la imagen democrática del país, y que pues Juanito merecía ser el gobernante de Iztapalapa.
Después vinieron las Juanitas. Se trató de ocupar espacios de representación popular a través de figuras de mujeres y que posteriormente estas figuras de mujeres pues se iban a bajar de su posición para darle el paso a los hombres. Por eso cuando llegamos finalmente a la ley esposa, no solamente es la ley esposa, puede ser la ley amiga, la ley aliada, la ley sentimental, puede tener muchos matices y hay que valorarlo, porque cuando se llega al poder, se va conformando una masa de poder que pues son quienes ocupan los cargos de representación y la función pública, y son personas que están buscando perpetuarse de alguna manera en el poder. Ha sido así genéticamente en las dinastías, pero también ha sido así por la complejidad de los intereses políticos que se tejen. Entonces nosotros pudiéramos suponer que esto que ha propuesto Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, de que Ruth González, actual senadora de la República, pudiera relevarlo políticamente, pues está claramente vinculado con intereses políticos e intereses económicos, porque no podemos ser, pues, absurdos, tontos en el hecho de pensar de que se procura heredar el poder solamente por capacidades, por pues una conducta ejemplar dentro de la política, no. Y esto sucede, como lo estamos viendo, tanto con los partidos aliados como con otros partidos. Es decir, parece que es una condición política. Entonces, como también sucede, y déjame hacer un paréntesis, cuando adultos mayores ya en una circunstancia crítica de salud le heredan sus pensiones a jóvenes mujeres, casi es la particularidad del hecho que sean jóvenes mujeres, quienes se quedan con sus pensiones después de un matrimonio arreglado y de esa manera pues el Estado tiene que seguir pagando pensiones por este tipo de relaciones sentimentales que se dan en la última etapa de la vida y que ponen en riesgo a los sistemas de pensiones. Bueno, aquí, como entendemos nosotros y deberíamos de comprender el fenómeno de la política, es muy relevante pensar que los políticos siempre han pensado que la riqueza no se termina. He escuchado frases dentro de palacios legislativos donde dicen, este es el gran negocio. Le digo yo a pues asesores legislativos, ¿y por qué es el gran negocio? Ellos me dicen, porque aquí no hay que invertir, solamente hay que sacar. Y esto es muy grave porque ha sido una forma de operación política permanente y por eso están buscando heredar el poder. Entonces, la ley esposa es una ley herencia o es una ley transferencia. Y esto va muy de la mano no solamente con quienes traten de promover a sus esposas, como el mismo gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, quien pretende que Mariana Rodríguez, su esposa, pueda continuar con el mando, con el gobierno del estado de Nuevo León, sino que también existe cuando una amiga o un amigo se vuelve tu aliado, pero también se vuelve tu protector. En el caso del gobernador de San Luis Potosí, sabemos que hay un expediente abierto por alrededor de más de 700 millones de pesos que no han sido aclarados cuando él era presidente municipal en un municipio de San Luis Potosí y que esos recursos fueron a parar a empresas en las cuales ellos, esta familia, pues tenía intereses y participaba abiertamente en estas empresas. Entonces, era un direccionamiento de recursos públicos hacia intereses privados de los propios gobernantes o del propio gobernante. Por eso, no es de extrañarse que propongan una ley para que puedan frenar un poco procesos de investigación en ese sentido, o también para garantizar que pues esa idea de que la riqueza no se termina y de que la riqueza en el ámbito de lo político puede ser utilizada y malversada, persista. Así que es un fenómeno que también tiene que ver con el hecho de promover, y como decía yo, no solamente a esposas,
sino también buscar que el poder signifique una transferencia de los intereses económicos y de las protecciones que requieren ciertos mandatarios, ciertos gobernadores, para que no sean investigados, para que las cuentas públicas puedan ser planchadas y bien para que puedan tener un control operativo de figuras en el poder que pueden ser manipuladas y controladas, es decir, nunca abandonar el poder. Y debido a que nosotros hemos experimentado en el poder de la República, en el gobierno de la República, una transición que ya no, que está ajena a los cuestionamientos de una operación detrás de la silla, como la oposición lo ha querido establecer, y que la presidenta de la República estaría controlada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y queda demostrado que no es así, al grado de que el presidente, como señala públicamente, ha venido a la Ciudad de México y mantiene un sistema de telefonía con prepago, es decir, que va y le pone 50 o 100 pesos a su teléfono para medio enterarse de las noticias, es decir, ni siquiera tiene un plan, un paquete tarifario fijo con las empresas de Slim o con alguna otra. Está claro que el presidente sí optó por dedicarse a escribir, dedicarse al pensamiento y dejar el poder sin el interés de manipular detrás de la silla, como otros funcionarios, exfuncionarios lo han hecho. Nosotros debemos recordar que el PRI, pues durante un periodo llamado el Maximato, pues tenía un control, los expresidentes Plutarco Elías Calles, detrás de varios títeres. Bueno, entonces estas figuras que llegarían bajo un intento de modificar las leyes están muy definidas por un perfil de transferencia del interés y para en cierta medida ser manipuladas. Se están utilizando una condición fundamental que es la paridad. Y bueno, pues hoy la presidenta de la República dice, no es necesario que los gobernadores, incluye esto también al estado de Hidalgo, que aunque no es una ley esposa, está proponiendo el género, porque se argumenta que nunca ha gobernado una mujer. Pero la presidenta dice, no es necesario porque está garantizada la paridad. Ahora bien, ¿qué pasa en el ámbito del partido político Morena, en su cúpula, cuando tenga que tomar decisiones a partir de cómo orientar el género, perfilando ciertas candidaturas ganadoras? Le estarían quitando la posibilidad de que Morena haga una estrategia donde no rompe la paridad, pero donde sí orienta cuadros que puedan tener la posibilidad de competir y de ganar, porque los partidos políticos están hechos para ganar. Bueno, no todos, algunos pueden llevársela someramente, pero en la actualidad el Partido Morena tiene la consigna de triunfar. Y en ese sentido, en un lugar donde va una mujer, quizás le convenga mover un cuadro hombre, o al revés. Y si los gobernadores empiezan a tomar control feudal, control caciquil de estas posiciones mediante los argumentos de género, sin dejar a un lado el antecedente de la transferencia del poder para sus propios intereses, pues estarían quitándole esa prerrogativa al partido político de que sea el propio partido el que logre armonizar las candidaturas, porque va a llegar un momento en el que cada quien quiera imponer a sus propios cuadros y es parte de la naturaleza del poder político. Por lo tanto, muy pocos hay como Andrés Manuel, y eso hay que decirlo categóricamente. Muy pocos estaban decididos a dejar el poder, a no contagiarse, a no enfermarse, como sujetos como Felipe Calderón, que ha estado siempre ahí en el tintero, pues también con su esposa, que además es un cuadro político, la esposa panista, pues que es absolutamente intrascendente, pero pues que está ahí, o como otras figuras. Pero esto también tiene que ver con cuotas de poder y no solamente con temas de género, porque hoy estamos hablando de temas de género, pero recordemos que ha habido una telebancada.
Es decir, que personajes como Lili Telles, como otros que han sido políticos durante los regímenes anteriores, han llegado al poder por acuerdos políticos del poder. La clase empresarial, la clase mediática también, como lo acabo de señalar, incluyendo también el ejército, tenía una cuota de poder y las organizaciones gremiales corporativizadas por el PRI tenían siempre esa posibilidad. Hoy las transformaciones, las reformas que se han dado en materia electoral, pues han garantizado que la paridad se respete. Y cuando Andrés Manuel llega al poder y cuando Claudia Sheinbaum llega al poder, pues ya estamos hablando de un 50%. Durante los años en los que yo pude participar en procesos electorales, Vicente, amigas y amigos de Sin Censura, las mujeres sí estaban marginadas, sí había mujeres en la política, sí había mujeres en algunas dirigencias estatales, sí había mujeres que participaron como Rosario Ibarra de Piedra, como Cecilia Soto, mujeres del PRI que también participaron activamente en la política y que todavía están en el tintero de la política, algunas de ellas, otras ya fallecieron, como María de los Ángeles Moreno, siempre estuvieron muy activas, pero era un grupo muy compacto, o eran muy pocas las mujeres que participaban. Ahora hay plenas garantías y eso es muy importante. Y vendrá una reforma electoral. Así es que una reforma política con perspectiva también electoral que se tendrá que discutir y por eso creo que resulta inadecuado, irrespetuoso, inconveniente y no se justifica en la perspectiva del López Obradorismo que se empiecen a marcar territorios, querido Vicente. Hablando de marcar territorios, hay que estar al pendiente de la ultraderecha que está tomando forma, o no sé si decirlo así, ya tú nos dirás, en Latinoamérica, en torno al caso Cuba o al caso Venezuela sobre todo, una ultraderecha que pues le apuesta a la mentira. No sé si le mandé a Ceci esto de, solo como ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy, pues muy, no sé, no quiero que se preste a malas interpretaciones, pero creo que es la derecha en su máximo esplendor. Este medio que hemos exhibido, La Derecha Diario de Javier Negre, fíjense, subió por ahí un post, una foto y un comentario, Sacil de León, senadora de Morena por Chiapas, y le inventaron esta cosa de la senadora chiapaneca Sacil de León fue captada usando unos guaraches franceses de 20,000 pesos, que supuestamente estaba haciendo tacos con su familia y que estaba usando estas sandalias Hermes o Hermes, creo que es la marca, Uh -huh. de 20,000 pesos. Bueno, pues estas noticias falsas que luego las replican en otros medios y se va haciendo un desmadre por una noticia falsa. Vean nada más, ahí está para que luego no me vayan a decir que exagero. Pues tuvo que llevar a la senadora a salir a desmentir estas cosas. Para muchas personas podría ser una tontería, pero en el contexto de hay políticos de la 4T que no van caminando precisamente con lo que estableció el líder moral Andrés Manuel López Obrador sobre la 4T, como el hijo del propio Andrés Manuel y su viaje a Japón, el propio Noroña, que ha sido centro blanco de estas campañas. Bueno, esto es lo que dice Sacil de León. Amigas y amigos, buenas noches. Estamos llegando aquí a la casa de todos ustedes en Tuxtla Gutiérrez después de una tarde que tuvimos en familia y me encuentro que hace alrededor de 20 o 25 minutos un medio de comunicación que en repetidas ocasiones ha publicado notas de una servidora que son falsas, publicó que durante el video que hice esta tarde
portaba unas sandalias que cuestan más de 20,000 pesos. Y yo quiero aclararles a todas y a todos ustedes que estas sandalias las tengo desde hace un año o un poquito más de un año, que me las regalaron y que son de León, Guanajuato. Son de los artesanos que trabajan la piel por allá, en ese estado tan bonito, y que es completamente falso. En esta ocasión no me quise quedar callada, porque ya han tomado en repetidas ocasiones el nombre de una servidora para difamarla. Yo les mando un fuerte abrazo y les deseo unas felices fiestas. Solo como ejemplo, si se paran a inventar algo sobre las sandalias de una senadora de Morena, ¿qué no estarán moviendo en estas campañas que podrían significar un preámbulo a una invasión, en el caso de Venezuela? No sé, ahí nomás lo dejo sobre la mesa, escucho tu análisis, querido Daniel, porque la ultraderecha se reagrupa en Latinoamérica, así lo veo. ¿Cómo ves tú? Las sandalias del pescador, lo cual nos debería de dar mucho orgullo porque demuestra su sencillez. Y además de ello, lo confirma mediante su exposición en este video. Y es de valorar que esté ella pues dando la información precisa para desmentir a este medio de la derecha que es muy ocioso. Realmente cuando tratas de establecer un criterio inadecuado, injustificado, es porque es un medio ocioso. Y cuando los medios son ociosos, pues inventan, y esto es una invención. Ahora bien, Vicente, lo que realmente nos debe de preocupar en este momento es el ascenso de la ultraderecha en Chile. ¿Y por qué tendríamos nosotros que abonar esta reflexión, a pesar de que fue un proceso democrático y que el presidente electo Kast arrasó en las elecciones? Porque Kast es hijo de un nazi de la Alemania de Hitler, quien desde muy joven, antes de los 18 años, se afilió al partido nazi y que durante el periodo de la posguerra, ya en el debilitamiento de la Alemania nazi, se crearon las llamadas Line Rats, las líneas de ratas. Entonces, imagínense llamarle al éxodo de los nazis a Sudamérica Line Rats. Queda claro que las personas que llegaron, Adolf Eichmann y muchos otros que se establecieron en Brasil, en Paraguay, en Chile y en Argentina, tenían evidentemente una condición. Ahí estamos viendo a Michel Kast, el padre del presidente electo de Chile. Y bueno, si nosotros quisiéramos marcar una diferencia entre el pasado y el presente, diríamos que pues fue el padre el que era nazi. Sin embargo, es algo muy curioso ver que el hijo, tanto el padre como el hijo, tuvieron una gran admiración al golpista Augusto Pinochet, quien, apoyado por la CIA en 1973, conjuró para el golpe de Estado en contra del presidente comunista Salvador Allende, quien además experimentó por primera vez el ascenso de una perspectiva de izquierda por la vía pacífica, cuando se pensaba que solamente la izquierda y el comunismo podía llegar a través de una revolución. En este caso, el presidente Allende lo hizo por la vía democrática y a pesar de que las elecciones fueron cerradas, el consenso de los partidos se unió para que así fuera. Entonces, queda totalmente libre de discusión el triunfo democrático de Salvador Allende. Por lo tanto, el golpe de Estado, al cual se signa tanto en apoyo como admiración el presidente electo de Chile en este momento, define la perspectiva de la ultraderecha y del fascismo.
El gobierno de Augusto Pinochet no tuvo todas las características del fascismo original. Tiene una adaptación del fascismo porque durante el periodo de Mussolini y de Hitler había ciertamente un apoyo a las grandes corporaciones, se combatieron a los sindicatos, se cancelaron registros de partidos políticos, se dio una persecución a los intelectuales, a los líderes sindicales, a los líderes magisteriales, a los jóvenes combatientes, luchadores sociales, se les exterminó. Entonces, esa característica persiste durante el gobierno de Pinochet, pero cambiaron algunas formas, porque aquí es cuando Henry Kissinger y Milton Friedman establecen una perspectiva económica de cara a un golpe de Estado y a una imposición de un gobierno militar, del régimen militar, que sabemos no fue el único, también se dio en Brasil, también con Videla se da en Argentina, en Paraguay. Entonces, esta configuración, tenemos por un lado las line rats y por el otro lado el ascenso de militares en el poder. La parte que difiere de la visión fascista original es la transversalidad del modelo neoliberal, del cual nosotros en el tiempo de Ernesto Zedillo, para que vean que esto tiene efectos a través del tiempo y al día de hoy, tenemos estos sistemas de pensiones que no garantizan nada y que pues van a pauperizar a millones de mexicanas y de mexicanos bajo el régimen que el 8 de diciembre de 1997 decretó Ernesto Zedillo y que es un producto que proviene justamente de Chile, de ese Chile neoliberal. Entonces es un fascismo neoliberal. Y ahora, ¿frente a qué nos encontramos? ¿Cuál es la puerta que se abre con la llegada de Kast al poder? Bueno, se abre la posibilidad de establecer una estrategia de enclave junto con Javier Milei, que además Javier Milei es una persona que tiene desequilibrios emocionales, que habla con sus perros, que sus perros y un gato le dicta el rumbo de la economía y que tiene totalmente destruida la perspectiva de ese país, que ni siquiera puede consumir los productos cárnicos que produce históricamente, que además Argentina es uno de los países que más proteína han consumido de América Latina y que hoy están en los niveles de los años 20 de consumo de cárnicos y que los productores no están interesados en venderle carne a su pueblo, sino en exportarla, y esto está generando un conflicto con el Mercosur, que dice nosotros, y ahí están las protestas de los agricultores europeos, dice, nosotros no queremos los productos de América del Sur, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de nadie, porque esto daña nuestras economías. Entonces, esa alianza estúpida, es una alianza realmente estúpida. Chile no tiene las condiciones de Argentina, pero unificarse en una estrategia de la sierra motorizada de Milei, de esta motosierra, para destruir el proyecto social, para reivindicar y tratar de borrar la memoria histórica de las decenas de miles de personas que fueron víctimas de los regímenes militares impuestos con la participación de Estados Unidos, es de preocuparse, porque además México tiene tratados antinucleares firmados en Tlatelolco durante los tiempos de Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. Ese sí fue un Premio Nobel de la Paz, no Corina Machado, que está promoviendo la guerra. Nosotros tuvimos en Alfonso García Robles una perspectiva desnuclearizante de nuestro continente, firmada por los países que ahora están en la ultraderecha y que pudieran ser enclaves de bases militares y de misiles nucleares también en Sudamérica, rompiendo el Tratado de Tlatelolco, que mucho le ha significado para la humanidad tener una región desnuclearizada muy amplia, continental, excepto Estados Unidos, hacia abajo, ya no hay armas nucleares, hubo una crisis de misiles con Cuba hace 60 años, eso se terminó, ipso facto acabó, no se logró consolidar, había un riesgo también para Estados Unidos, hay que decirlo, está claro, pero llevamos más de 60 años
sin estrategias nucleares, y hoy pudiesen volverse enclaves militares y también en bases nucleares. Además de todo ello, Vicente, en esta diferencia de lo que fue verdaderamente un premio Nobel de la Paz respecto a lo que es Corina Machado, es una entreguista. Corina Machado está canjeando un premio, un título la mayor trascendencia, como lo es el Nobel, a cambio de 330,000 millones de barriles de petróleo de su país, que los estaría prácticamente entregando sin contraprestación a Estados Unidos a cambio del derrocamiento de su gobierno. Cualquier cuestionamiento sobre un régimen en un proceso democrático es viable y se tiene que hacer. Ahí están las contradicciones que tiene tanto Lula como el presidente Petro con el presidente Maduro. Se vale, no tienen que ser aliados incondicionales, pero lo que no se vale es entregar la riqueza de tu país, que justamente Donald Trump la está reclamando, como si el petróleo y la soberanía de las naciones no existieran y se borraran de facto porque alguien dice ese petróleo es mío. ¿En qué cabeza cabe que los países latinoamericanos lo van a permitir? Petro ya dijo, nosotros en Colombia no vamos a permitir que se establezcan estrategias militares para atacar a nuestros hermanos. Y además dijo, no es con Maduro, es con el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela está muy claro, Vicente, de que ante una escalada de violencia y el intento de penetración de sus fronteras, serían un pueblo heroico. Entonces, lo que se está jugando Donald Trump en este momento es el derramamiento de sangre inocente. Ya hoy hubo 2 incautaciones de embarcaciones petroleras también. Entonces, si les van a quitar las flotillas de barcos a los venezolanos, pues lo que vamos a ver van a ser flotillas de chinos y flotillas de rusos sustituyendo la logística. ¿Para qué? Pues para evitar que sean secuestrados y pirateados tanto los barcos como su contenido. Además de que está muy claro que hay un blindaje en cierta medida de las Fuerzas Armadas marítimas venezolanas a sus buques cargueros. Entonces, el escenario se está sobrecalentando porque Estados Unidos, luego de la invasión a Panamá, y del todo el manejo y el tejido que se venía dando, de jalar los hilos desde abajo o jalar las sábanas sin que se sacudiera la cobija, de hacer todo tipo de estrategias de manipulación, de control, de guerra híbrida. Hoy hay un cinismo absoluto en cuanto al interés de apropiación territorial, y nosotros lo vemos cuando Donald Trump decidió cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, cuando dijo que se iba a ir sobre territorios de la Europa del Norte, cuando se va sobre el Canal de Panamá y cuando dice quién debe ganar las elecciones en Honduras o hace una manipulación de los procesos internos en Argentina, como acaba de ocurrir, defendiendo al mesiánico Javier Milei. Entonces, no es una cuestión sencilla, porque ahora nada más tenemos un pequeño, pero muy significativo, digo, pequeño en número, no en potencial, una gran resistencia, pero pues con países poderosos, pero no es realmente toda la región. Brasil, que Brasil es un continente, y además el presidente Lula tiene posibilidades de reelegirse, está muy elevado en las encuestas, es el favorito para el 2026, y es el país que más ha reducido la pobreza en el mundo. Y además Brasil es un país con un potencial de riquezas y de producción extraordinaria, que es el vínculo con los BRICS, con esa visión del mundo hexapolar. Por el otro lado, pues está Colombia, que también no está rendido ante Estados Unidos, y está México, que también no está rendido ante Estados Unidos. Los países atacados en este momento son Venezuela y son Cuba desde hace 60 años, con los bloqueos inhumanos y además que no tienen el consenso de Naciones Unidas, excepto
pues el veto de los Estados Unidos a la decisión mayoritaria de los pueblos en el mundo. Y bueno, y si a esto le sumas que otro loco como Netanyahu quiera dominar el mundo con una policía supranacional que se encuentre en todas las regiones del planeta para disque proteger a su pueblo, cuando aquí cualquier judío puede pasar sin ningún problema, porque no somos enemigos de los judíos, ni somos enemigos de los musulmanes, ni somos enemigos de los norteamericanos, ni somos enemigos de los africanos, ni somos enemigos de los centroamericanos. A veces tenemos más enemistad con nosotros mismos que con el resto del mundo. No hay razón para pensar en policías supranacionales, pero esa forma de alinear, y qué curioso, que alguien que defiende tácitamente el régimen de Netanyahu y el sionismo, que no necesariamente es el judaísmo, porque hay una oposición judía tanto en Argentina, que es un país que tiene una gran cantidad de población judía, como en Estados Unidos, donde incluso los ortodoxos se han rebelado contra Netanyahu, ¿sí? A pesar de todo ello, pues se pueda unir un neonazi fascista como Kast con otro fascista de la línea sionista y tomarse la foto con una motosierra donde la humanidad está frente a ellos, donde los sindicatos están frente a ellos, donde los pensionados están frente a ellos, donde los estudiantes están frente a ellos, donde las madres de Plaza de Mayo, las víctimas de las desapariciones están frente a ellos. Entonces la motosierra la deberíamos de plantear desde el punto de vista conceptual como el ataque directo contra la humanidad. Uf, pues el problema es que si le vas sumando, ahí está Novoa y ahí están... No, ni para qué hacemos cuentas, ¿no? Ahí está el propio Trump. En fin, mi querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, por favor, maestro? Por supuesto que sí, querido Vicente, 4A República en YouTube. Hay dos programas muy importantes, uno sobre ciencia y tecnología, que está a la vista de todos ustedes. Vale la pena, Vicente, que vean. Es un programa de más de 3 horas de reportajes con científicos e investigadores. Y por el otro lado, bueno, pues también hay un programa muy nuevo con nuestro gran amigo Fabrizio Lorusso, justamente sobre el mundo estalla. Ahí los invitamos, somos Exnovo en X, agradeciéndote esta oportunidad, mandándote un abrazo con mucho cariño, Vicente, deseando que tengas una semana extraordinaria y que tengas todo el apoyo de tu gente, que te apoyen económicamente para que tengas una Navidad digna. Saludos, Vicente. Hasta pronto. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura, y hay que evaluar este 2025. Vamos a